Comenzamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, Mary Compuché, a la cuarta sesión del taller del proyecto Piuqueyegun, un proyecto en donde nos preguntamos por cómo comenzar a pensar e idear formas de relacionarnos con la naturaleza, con el Itrifil Monien, con todo lo que hay, a través del cultivo vegetal, a través de pensar cómo podemos idear formas de cultivo vegetal que nos permitan conectarnos con la naturaleza, creándolos en conjunto, pero que además, en la forma en que pensamos este sistema de cultivo vegetal, tener un cierto diálogo con con las tecnologías en el amplio sentido de la palabra, pero también con las tecnologías digitales, electrónicas. Y nos interesa esto sobre todo porque durante mucho tiempo sentimos que por distintas historias, muchos pueblos indígenas, sobre todo en Chile, como que se los ha mantenido siempre alejados de las tecnologías, como algo así como una cierta caricatura, la caricatura de la folclorización, en donde las personas indígenas, primeras naciones, pueblo mapuche, tienen que estar constantemente pensando su mundo material como era antes, ¿no? Y eso como que los mantiene alejados de las tecnologías. Y nos parece que esto es una situación más o menos problemática, y pensando en cómo hacer las cosas diferentes de cara a los nuevos tiempos, es que nos preguntamos, ¿podremos hacer un sistema de cultivo que nos permita conectarnos con la naturaleza y que nos permita, y que además incluya tecnologías? Y por eso hemos estado reuniéndonos, y esta sesión queríamos hablar y abocarnos precisamente al tema de la tecnología. Y bueno, ¿y qué es la tecnología? Nos queremos como abrir, digamos, el concepto de tecnología. Cuando se piensa usualmente en tecnología, la gente piensa como en, al menos yo, claro, como en celulares, en satélites, en tecnología como súper novedosa, electrónica. Pero en realidad tecnología viene de la palabra técnica, de tecné, que es como conocimiento y habilidad para hacer algo. Pero para hacer algo desde como el intelecto, desde la razón, digamos, ¿no? La razón y el intelecto, buscando de alguna forma, buscando la mejor forma de hacer aquello que se quiere hacer. En ese sentido, la palabra tecnología y técnica está muy ligada a la ciencia, ¿no? Sin embargo, actualmente hay como una especie de decepción con respecto a las promesas de la ciencia que nos han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Se pensaba que la ciencia en algún momento como que nos iba a liberar de nuestras ataduras, íbamos a poder vivir tranquilos, no trabajar, viajar al espacio, ¿no? Y parece que estamos como cada vez más cerca de vivir en el espacio, pero al mismo tiempo cada vez más lejos de vivir como felices y tranquilos nosotros aquí en la Tierra, ¿no? Entonces hay como una especie de decepción con respecto a esta promesa de la tecnología, y al mismo tiempo hay una serie de diversidades de historias de la humanidad que se han relacionado con la técnica, con la forma de hacer las cosas, de una forma distinta y diversa. No siempre a través de la ciencia occidental, no siempre buscando constantemente como la mejor y la forma más eficiente de hacer las cosas. Entonces, nos preguntamos si es que hay una especie como de decepción con respecto a la ciencia moderna, y al mismo tiempo hay una diversidad de experiencias que nos podrían servir eventualmente para pensar las cosas de forma distinta. ¿Por qué seguimos haciendo las cosas de la misma forma? Y es una pregunta en realidad larga, que mucha gente se ha hecho, entonces no la vamos a responder ahora, pero quería eh, pensar una posible respuesta desde un ejemplo muy básico y cotidiano, desde una tecnología que es la tecnología del fuego, ¿no? Muchas veces se dice que el ser humano descubrió el fuego o dominó el fuego. Y en este caso se piensa que la persona como que vio el fuego, lo analizó y actuó debido a que le convenía, ¿no? Que el fuego le daba calor,
podía ser un arma para defenderse de animales o lo que sea, le daba luz, le daba comida. Entonces se piensa como que el ser humano miró el fuego y extendió su pensamiento hacia el mundo, hacia la naturaleza, hacia el fuego en este caso, en beneficio propio. En ese sentido se piensa que la tecnología siempre tiene que ser calculante y que el actuar humano tiene que siempre ser realizado por motivos del intelecto. Todo tiene que ser medible, todo tiene que ser cuantificable. Y muchas veces incluso se piensa que aquello que no puede ser calculado, aquello que no puede ser verificado, es como sospechoso. Pero sin embargo, quizás las personas que primero se empezaron a relacionar con esta tecnología del fuego, lo hicieron no necesariamente porque dijeron, ah, mira, esto es algo que nos conviene mucho de traer a nuestras vidas, sino que quizás porque se vieron fascinados por el color del fuego, se vieron fascinados por las sombras que sus propios cuerpos proyectaban adentro de una caverna. Son muchos los motivos por los cuales posiblemente el ser humano comenzó a relacionarse con el fuego, y incluso en la actualidad son muchos los motivos por los cuales nosotros hacemos las cosas. O sea, el ser humano no es una calculadora, ¿no? Eh, entonces ahí uno puede pensar, ¿podrá existir una tecnología diferente que no sea 100% calculadora? Pienso, por ejemplo, en las nociones, en la idea de tiempo libre, de ocio o de espiritualidad. Son dos como conceptos que están igual bastante alejados de nuestra cotidianeidad, yo creo, ¿no? Como que actualmente nadie piensa mucho en la espiritualidad, es como una categoría que va un poco en retroceso. Sin embargo, nosotros en nuestro día a día hacemos distintas cosas siguiendo nuestro piuque, nuestro corazón, nuestro instinto. Entonces, ¿podrá existir una tecnología que no esté siempre enfocada en el cálculo, sino que sea instintiva, por ejemplo? La otra suposición que quería extenderles cuando se dice el ser humano descubrió el fuego, es que se piensa que el ser humano miró el fuego como algo que estaba afuera de cada uno. Por ponerlo de otra forma, yo estoy sentado acá mirando la pantalla en mi silla, ustedes también, y como que todos estamos claros de que la silla o la pantalla del computador es algo ajeno a nosotros, es decir, está como el individuo, la conciencia, y afuera de esa conciencia está el ambiente, aquello que nos rodea. Entonces, cuando se dice el ser humano descubrió el fuego, supuestamente es sobre ese ambiente, el fuego en este caso, que las personas extienden su conciencia. Sin embargo, sabemos, la antropología ha visto, entre otras historias, que no toda la humanidad ha funcionado siempre así. Hay personas, pueblos, que cuando miran las estrellas, no miran las estrellas y piensan que es algo del ambiente, algo separado de ellos. Piensan que las estrellas son sus parientes, por ejemplo, y que las estrellas, por ser sus parientes, son también ellos mismos. O personas que pasan caminando al lado de una piedra y la piedra les habla. Y no es que la piedra les hable desde afuera, es que la piedra como que toma la conciencia de la persona. Piedra y persona como se confunden un poco. Entonces, en este sentido, se podría decir, el ser humano descubrió el fuego, pero hay muchos pueblos que dirían, el ser humano es fuego, el ser humano es agua, el ser humano es todo lo que existe también. Y en ese sentido, muchas veces, incluso nuestra distinción entre aquello que está vivo y aquello que no está vivo, también es bastante desde la técnica, bien occidental, pensar que las cosas que están vivas son las cosas, por ejemplo, que respiran, y que una piedra no puede estar viva. En ese sentido, para comenzar a pensar en una noción de tecnología distinta, pensaba que quizás podríamos embarcarnos en el desafío de imaginar una tecnología que por un lado no es 100% calculadora, no es 100% calculante, y que quizás no está tan separada de nosotros. Y bueno, para eso es que este taller nos hemos juntado acá, nos parece que de repente conversar con las prácticas, culturas y lógicas indígenas y de las personas que nos sentimos cerca de lo indígena, aunque no seamos indígenas, como es mi caso, podría ser un buen punto de partida. Y de hecho es un poco difícil porque no existen tantos ejemplos al respecto. Si es que uno busca, por ejemplo, tecnología indígena, hay poco realmente. Sin embargo, les quería mostrar dos ejemplos. El primero es de una diseñadora, arquitecta de los pueblos Métis de Canadá,
son esquimales. Ella es Tiffany Shaw Conning, que dijo, mira, existe esta raigambre cultural de mi pueblo, que son nómades muchas veces, son muy móviles, y que arman iglús, ¿no? ¿Conocen los iglús? Estas como carpas de hielo. Y ella dijo, esta práctica territorial puede conversar con la nueva tecnología, y diseñó, por ejemplo, este iglú, que es muy calculador, sí, es algo totalmente que cae dentro del parámetro de la ciencia. No es que la ciencia esté mal, digamos, no es que tengamos que hacer cosas porque sí, necesitamos hacer cosas con beneficios y afines, ¿no? Y ella lo entendió bien y planteó y propuso una nueva forma de relacionarse con el ambiente, un nuevo iglú, que es totalmente herencia de sus propias prácticas culturales y al mismo tiempo se ve tan novedoso. Y finalmente les quería mostrar, ya como para terminar esta introducción, otra tecnología, la tecnología de los puentes, que cuando se piensa en un puente usualmente se piensa así en puentes de acero, pero en la India están haciendo estas tecnologías que son puentes de raíces vivas. Las personas cuando pasan toman las raíces del ambiente y las van entrelazando entre ellas. Y con eso forman esta tecnología totalmente funcional y totalmente respetuosa y que escucha a la naturaleza, encuentro yo. Me pareció un muy bonito ejemplo para mencionarles porque las personas muchas veces pasan y es parte de su vida cotidiana el entrelazar las hebras de las raíces para ir formando estos puentes que duran como 600 años. Entonces me pareció un bonito ejemplo para decir cómo se puede pensar la relación entre tecnología y naturaleza como algo no totalmente ajeno a nosotros, sino como el individuo, nosotros mismos, totalmente adentro del medio ambiente que habitamos. Creemos que siempre tenemos que tener muy presente eso, nuestro alrededor, y cuál es el ambiente que realmente estamos viviendo, sea el campo o sea la ciudad. Y para eso es que las tecnologías nos pueden ayudar y conversar, pensar cómo la tecnología puede ayudar al desarrollo de la cultura. Y con respecto, como le digo, a los pueblos indígenas, hay realmente poco hecho, hay todo por hacer, y nosotros tenemos la suerte y la fortuna de contar hoy día con dos personas que han estado trabajando estos temas. Y sobre eso van a tomar la palabra y van a compartir sus experiencias los miembros los miembros de este taller. Eso era lo que les quería compartir al principio como para abrir la discusión. La agroecología, sin duda, dice Eduardo. Claro, sí, la agroecología es una tecnología, totalmente, que queremos desarrollar y tiene que ser desarrollada realmente, como que el mundo lo está pidiendo a gritos, ¿no? Eso por mi parte. Comenzamos con, era una introducción, no sé, Cristian, ¿te gustaría? Vela y Peña, sí, yo quiero hacer, voy a hacer aquí, ojalá que suene. Sonó, ¿no? Porque de repente es un bloquear los sonidos. ¿Sí? ¿Sonó? Sonó perfecto. No sonó. Ah. Bueno, yo les quiero, bueno, contarles, bueno, yo soy diseñador industrial, me especializo en el tema de fabricación digital, impresión 3D, desarrollo de distintos elementos. Bueno, soy mapuche, pero me crié en un sistema occidental, ¿cierto? Y he ido entonces mezclando esta sabiduría que he ido tomando desde lo occidental y también mezclándola con lo mapuche indígena. Entonces, en una temporada desarrollé esta tutuca, ¿cierto? Conocemos la tutuca. Y la gracia de esta tutuca es que está hecha la parte del cacho, ¿cierto? Donde sale el sonido, donde se amplifica, que originalmente, y ahí, bueno, ahí viene la palabra original, quizás también como concepto interesante, es de cacho de vacuno, ¿cierto? De toro. Y originalmente también la parte de la tripa estaba hecha de tripa de animal, ¿cierto? Hoy en día también se hace con plástico, con PVC. Y en este caso, el cacho lo hice con impresión 3D,
Si se ven acá, bueno, es verde, ¿cierto? Está hecho en plástico, 100%, lo modelé en el computador, en modelado 3D, y lo desarrollé en impresión 3D. ¿Con qué fin? Bueno, experimental, pero también fui como pensando qué pasa con empezar a, así como en las protestas, acá en Plaza Dignidad, se ha ido masificando el uso de la bandera, que también, bueno, hay varias significancias al respecto de por qué se ocupa la bandera, por qué los chilenos han estado ocupando harto el Buenufoyer, ¿cierto? La bandera chilena, y esa expresión, ¿cierto? De nuevas identidades. ¿Y qué pasaría si quisiéramos masificar este instrumento? Y en vez de, porque el problema de masificarlo, ¿cierto? Seríamos tener muchos cachos de vacuno. Y no, en Santiago, en la ciudad, ¿cierto? No podemos tener tanta cantidad de cachos de vacuno, pero sí podemos desarrollarlo en impresión 3D. Y esta tutuca, ¿cierto? Este instrumento está fabricado completamente en impresión, o sea, no, o sea, en plástico. Ya el tubo, ¿cierto? Con que se hace este círculo está hecho en PVC, que hoy en día también muchas tutucas se hacen en PVC, y entonces el cacho estaría en impresión 3D. Mi idea sería compartir el, el software, o sea, el modelado 3D, el archivo, para que cualquier persona lo pueda imprimir y de esa manera tener muchas tutucas. Entonces la pregunta sería, este instrumento es desarrollado en impresión 3D, ¿cierto? Por un mapuche, en mi caso, ¿sigue siendo mapuche o no sigue siendo mapuche? ¿Sigue siendo sagrado? ¿Se podría utilizar en una ceremonia, por ejemplo? Así que ahí abro la palabra, si quieren algún comentario, alguien que quiera alguna reflexión al respecto. De opinar de qué significaría esto, si sigue siendo mapuche o no sigue siendo mapuche, si es sagrado o no es sagrado, se podría seguir utilizando en ceremonia o no. Y ahí entra entonces la discusión. ¿Qué opinan? Rodrigo, Josefina, Natalia, Eduardo, Hans, Eva, Rocío, Marín, Álvaro, Víctor, Carla, Renato, Juan, Lautaro, Miriam, Víctor, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cómo lo ven? Acá en el chat, bueno, Eduardo Morales habló de la agroecología, quizás podría considerarse una tecnología que toma como base el conocimiento central. Una vez vio un instrumento electrónico que capta las vibraciones de las plantas y las transforma en sonidos audibles. Una Eso vez está leí que un acuático. tesista de agronomía de la UFRO midió el efecto de tocar el cultrún sobre el crecimiento de las plantas. Exacto. Sí, ese tesista además era machi. Bueno, y A ver, tócate así un... me tocó otro. Quizá para que lo escuchen Renato, y digan, quizás. eso no es una trutruca. Hola. Renato quiere A ver, hablar. Renato. Puta, igual es una pregunta súper difícil, creo yo. Porque quizá yo le agregaría según quién. ¿Qué Según cosa? quién, Ah, yo le ¿por qué? agregaría la pregunta según quién, porque es súper clave. O sea, si me preguntan a mí, yo creo que sí se podría considerar todavía algo espiritual, sobre todo por más allá de lo que esté hecho, el valor que le da la persona que lo hace y también es importante, creo yo, de la forma en que se utiliza. Porque, por ejemplo, sería distinto si ese mismo instrumento u otro, cualquier otro, que fuera hecho con quizás materiales más modernos, fuera utilizado, no sé, para un comercial de televisión o para un, no sé, una campaña de cualquier político. Claramente ya ahí entraría a cuestionarse si realmente está cumpliendo su rol. Ahora sí he utilizado donde se debe, con la gente que se debe, con el respeto que se debe y de la forma en que se debe, yo creo que da lo mismo de que está hecho. O sea, sigue representando toda una cultura detrás de este instrumento. Al menos esa es mi opinión personal. Pero por eso creo que también es importante el según quién, porque yo creo que hay otras personas que quizás consideran que no corresponde utilizar ese tipo de materiales. Que mucha una opinión distinta, pero igual es respetable, creo yo, porque igual la historia ha herido de forma muy potente a toda la cultura, entonces claramente
a veces hay un miedo muy grande a lo nuevo o a lo winca directamente. Entonces es un tema súper complicado, al menos esa es mi opinión. Buenísimo, Renato, porque ahí está el tema de la intención, pues de qué se va a hacer. Y claro, desde la primera sesión, cuando Ricardo hablaba de cómo ha sido la historia mapuche, siempre han estado utilizando nuevos materiales, nuevas formas desde que llegaron los españoles, ¿cierto? Que utilizaron el caballo, las vacas, y desarrollaron nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, claro, como que en un momento la historia dejó como, no, los mapuches, los indígenas, de una sola manera y tienen que ocupar solo ciertos materiales y ciertos desarrollos artesanales. Pero hoy en día, bueno, la cultura sigue avanzando, por la naturaleza sigue avanzando, la física de la física, ¿cierto? Se va realizando constantemente, como que lo natural, como que ese concepto de naturaleza, que hay que mantenerlo natural, pero la naturaleza va cambiando constantemente, los seres humanos vamos cambiando constantemente, nuestras necesidades van cambiando constantemente, entonces como que dejarnos fijos en una sola forma de pensar, de hacer las cosas, también tenemos que desestructurarnos. Natalia. Y me acordé, como les dije, yo vengo como que me salté de la uno al ahora, pero me acordé que en la primera sesión se daba la discusión de la identidad mapuche, y como que siento que es un poco similar como lo que planteaba Renato, porque me acuerdo que ahí una compañera como que preguntó por el tema de la raza, se dio el tema de como de la identidad, de como que si uno podía sentirse más identificado eh, siendo mapuche, si es que no tenía, por ejemplo, la sangre o no había nacido en el territorio, o no tenía como el apellido. Y siento que también va un poco por ahí la discusión, que tiene que ver mucho con el sentido y con el para qué y desde dónde voy a ocupar quizás ese instrumento, como el tema también de la apropiación cultural, o sea, claro, pues si el instrumento se va a utilizar para venderse con solamente el nombre mapuche, pero no con un sentido quizás religioso, espiritual o desde la cosmovisión, ahí cambia. Creo que no tiene mucho que ver quizás con el material, no sé, igual en la discusión ahí en el chat salía que, claro, cambia alguno, quizás, no sé, el tema del sonido, pero creo que para mí lo más importante es como el sentido que se le da, el uso que se le da, desde dónde. Creo que eso es muy importante. Y quería agregar otra cosa que se me vino como que estaba pensando con lo que exponía Ricardo, que siento que para mí, yo siendo mujer, en mi identidad, es muy importante el tema del conocimiento intuitivo. Y lo digo porque me he ido acercando como a eso desde, quizás muchas veces también acompañada por la sabiduría mapuche, desde, por ejemplo, el tema del ciclo menstrual, que para mí tiene mucha ligación intuitiva y a veces quizás el lado científico más de observación, por ejemplo, que las mujeres tenemos como ese tema de lo biológico, de que nuestro ciclo se renueva, pero también lo intuitivo, que nuestro ciclo también está conectado con las fases de la luna, que muchas hierbitas también nos acompañan en ese proceso. Y también he conocido, por ejemplo, mujeres que ya están como ligado como al tema de la biocosmética o de los preparados como con hierbas, que ven a las plantas como seres espirituales. Y que también ese conocimiento tiene un poco de este saber científico de la observación, de las propiedades, pero también tiene un poco de intuitivo, de yo conectarme con la planta y creo que eso le falta a la ciencia, porque la ciencia es muy descartes, así como separar parte por parte, pero después no ve todo, no une, no se conecta yo como parte de la naturaleza y no ve esa relación. Y siento que eso nos puede aportar también la ciencia, o sea, ver como el detalle, algunas cosas que nos sirven, pero también nosotros tenemos que integrar nuestro conocimiento intuitivo, y vernos como un todo parte de una naturaleza. Eso. Bueno, muchas gracias también. Bueno, eso que usted dice al final de la observación, hay un sabio mapuche, un quimche, Juan Yanculev, que, bueno, otras personas, ¿no?, que le dicen, eso tiene un nombre en mapudungún, el Inarumen, se llama, lo voy a poner acá.
en el caso lo escribo con doble R. Claro, porque no hay que olvidarse que la observación es totalmente importante, sí. Como usted dice, ¿no? Ojalá ambas, pues, ¿no? Buscar un equilibrio ahí. Oye, por cierto, Eduardo, muchas gracias. El link está alucinante, esto que muestra de la onda de las plantas. Voy a verlo con más tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría ahí meter la cuchara con respecto a la trutruca? Está el tema también, por cierto, que son instrumentos que se hacen muchas veces bajo protocolos espirituales, sí, ¿no? Que hay ciertas formas de hacer una trutruca y ahí es cuando supuestamente eso quizás no está tan presente en la 3D, pero Ignacio. Gracias, Ricardo. Quería aportar con digamos, un punto de vista quizás, digamos, o tomándome un poco de lo que tú planteaste, Ricardo, de este mirar hacia atrás, y que lo retoma Renato de alguna manera cuando habla del daño, ¿no? Digamos, del colonialismo, provocado por el colonialismo. Entonces, me parece que efectivamente hay digamos, una situación de imposición, ¿ya? Pero también hay una respuesta, una agencia, digamos, desde el mundo indígena, que tiene que ver con digamos, una resistencia respecto al colonialismo y al daño que este va generando al generar condiciones distintas, digamos, que muchas veces significan que la tecnología, digamos, junto con las formas de vida, territorio, economía, etcétera, de este mundo que va quedando, digamos, colonizado y en alguna medida fragmentado, ¿no? En esta nueva situación, significa que se vayan perdiendo tecnologías indígenas en el tiempo. Yo quería dejarlo puesto y compartir además que esto me viene a la cabeza porque estuve bueno, hace varios meses ya que vengo revisando el libro Pascual Coña, que lo recomiendo fuertemente, y es impresionante, digamos, cómo el hombre describe las tecnologías que él ya en ese tiempo veía perderse, digamos, a finales del siglo XIX, y de una sofisticación impresionante. Estábamos comentando con mi pareja Alison anoche de la fabricación por ejemplo, de redes de pesca con lino. O sea, sí, eso se perdió, se reemplazó por redes, digamos, de nylon, ¿no? Entonces, y también estuvo acompañado con una dependencia, ¿no? Respecto a las tecnologías, y también atraviesa todo el tema de la agroecología, que hoy día es fundamental. Cómo se desestructuran las tecnologías propias para adoptar tecnologías nuevas. Entonces, digamos, dicho todo esto, sin embargo, el tema de la adaptación y la incorporación y la adopción, digamos, de tecnología del otro, digamos, son como procesos que de alguna forma van mano a mano, pero que quería, digamos, incorporar esta otra discusión que resulta compleja, bueno, y en el tema este de quién dice que sí, que no, también, pues, o sea, un poco yo creo que responde a este contexto. Y ahí obviamente no soy yo para decir que sí o que no, pues. O sea, ahí tienen que decir los que saben, los que tienen, digamos, la autoridad comunitaria para determinar la delgada línea, digamos, entre pérdida y ¿cómo se llama? Adaptación, incorporación cultural, etc. Eso, Ricardo. Gracias por el tiempo. Gracias a usted, Peñi, por su kimun compartido. Es verdad, claro, dependencia tecnológica, ¿no? Es un riesgo cuando se empieza uno a relacionar con lo que está afuera. También, claro, la idea de autoabastecimiento también a veces
es compleja porque ninguna comunidad está aislada en el mundo, ¿no? Yo sé que no era eso lo que usted apuntaba, pero sí, pues sin duda ahí hay una tensión. Y sí, son las autoridades comunitarias finalmente, aunque claro, es un proceso largo, es un proceso complejo. Muchas gracias Ignacio. ¿A alguien más le gustaría decir algo en este momento? Inche Peñi. Adele, ¿qué leí? Traguaimpu Compuche, Incheta Rodrigo Santibáñez Canipampingan, Tralcahuano Mulén. Mi nombre es Rodrigo Santibáñez, primera sesión que me incorporo, soy de Talcahuano. Mi opinión con respecto a lo que comentaba el Peñi Cristian, más que nada yo creo que se daría en un cambio a través del tiempo en la incorporación de una trutruca hecha completamente de plástico. Porque, como comentaban anteriormente, la trutruca, las primeras trutrucas fueron trutrucas largas, hechas con coligüe, hechas de un proceso muy distinto de fabricación. Después ya se cambió un poco a lo que era el fierro, y después ya se incorporó lo que es el PVC más que nada y circular, para que sea un poco más de fácil transporte, que es lo que últimamente se ha estado incorporando. Al igual que el ñonquiro, el trompe, que también se cambió de las plantas a hecho más de fierro. Eh, yo creo que desde ese punto de vista lo que comentaban los otros compañeros era de con qué intención se va haciendo. Ya porque si bien la intención es muy distinto de que si se va a estar vendiendo o se va a estar incorporando dentro de algún ritual, quizá algún grupo de música mapuche o incluso con las fusiones que se dan dentro de la música occidental con instrumentos mapuche. Y todo eso visto desde el respeto hacia lo que se está realizando. Eh, También lo que pensaba era de que si bien esa incorporación, en el caso de que ya con el tiempo, porque igual esta aceptación de un instrumento 100% de plástico llevaría su tiempo, yo creo que sería bien. eh, También habría que ver en qué contexto se va a estar utilizando, porque si bien, no sé, me puse a pensar, si se hiciera un cultrún 100% de plástico, yo creo que se podría utilizar, pero sería muy distinto si ese cultrún fuese utilizado por un mache o una mache, porque como comentaban también está la parte espiritual, tiene otra energía. Ya desde el cultrón de la mache no puede ser tocado por cualquier persona, solamente por ella o él. Ahí yo creo que sería como el conflicto más grande. Y como también somos una nación que vamos evolucionando, yo creo que esos cambios desde la creación hasta desde los materiales con que se van a estar utilizando, solamente son procesos. Y bueno, como para complementar esto, también tiene que ver desde el punto de vista del pueblo mapuche, tiene que ver desde qué territorio se va a estar haciendo. Porque si está por la parte de las Quenche o o por el lado pehuenche, se pueden utilizar distintos materiales. Y en el caso de lo que estaba comentando el Peña, él está en otra parte. A lo mejor es más fácil conseguir plástico que llegar y conseguir un colivo y hacerlo con tripa de caballo, un cuerno de vacuno. Eso, Peña, por la mía. Exacto, Rodrigo, excelentes reflexiones. Sí, pues eso es lo que, porque mi necesidad de tener una trutruca y que no la podía tener directamente desde el campo, desde lo rural o con el cacho fue la necesidad de querer vibrar con la trutruca, de aprender, de conocerla, de tener esa vibración, pues ese sonido. Y me nació la necesidad y la desarrollé con lo que tengo a mano, pues, que es la impresora 3D y con los materiales que tengo acá en la ciudad. Renato tiene la mano levantada. Sí, otra vez. Em, lo que quería como agregar para complementar esta discusión que está bien interesante, que en general yo creo que cualquier tecnología que se desee implementar tiene que ir de la mano con conciencia de clase. ¿Y a qué me refiero con esto?
Más allá de que es real que los pueblos y pueblas han tenido la capacidad de adaptarse e implementar en su cultura nuevos tipos de tecnología a medida que se van encontrando o van descubriéndose con ella. No se puede negar que históricamente las tecnologías han sido dominadas por la clase dominante, por la redundancia, lo cual ha llevado a una opresión de los distintos pueblos, tanto de nosotros oprimidos, por decirlo entre comillas, chilenos, tanto como en este caso del pueblo mapuche. Entonces, por ejemplo, yo me ponía en el caso que planteaba Cristian. Ya imaginemos que esto de la trutruca de plástico hecha con la impresora 3D se masificara, ¿cierto? Que, por ejemplo, se utilizara en las protestas. Igual sería interesante, pero por otro lado, habría que ver que quizás no sería mejor cómo ver la opción de que las trutrucas no sean hechas por personas a través de la ciudad, ¿me entienden? Sino que cómo hacer que la trutruca salga de la comunidad a la ciudad, por ejemplo. Cómo hacer que la trutruca, en vez que sea creada masivamente por personas que quizá no le ponen la espiritualidad que realmente le pondría a una persona que lleva años trabajando en esto. Entonces, ¿cómo no pasar a llevar ese trabajo? Porque, por ejemplo, a mí algo que me causa mucho ruido, yo estudio ingeniería electrónica, que se habla mucho de la automatización, por ejemplo. Oh, que automaticemos todo, que todo se haga solo. Pero yo digo, ya, ¿y qué hacemos con la gente que no va a seguir haciendo lo que hace? O sea, es tan simple como borremos a 200 personas y que un robot haga todo. No, pues yo creo que hay que tener cuidado con eso. Al menos es algo que me gustaría compartir y lo dejo ahí para ver qué opinan de eso. Gracias. Sí, son muchos los temas que se han ido abriendo, son muchos los temas, Renato, que abriste actualmente, cosa que se agradece en todo caso, porque acá en realidad no estamos, o sea, nos encantaría terminar con una o dos respuestas, más o menos respuestas, pero no vamos a tener las respuestas así como claras. La idea es abrir preguntas, y son preguntas muy interesantes las que tú hablas. Con respecto a lo último, hay algunas personas, hay unos locos, unos escritores que son de izquierda, se llaman los aceleracionistas. Yo no estoy muy de acuerdo con ellos, pero te los menciono porque quizás podría interesarte, que dicen, durante mucho tiempo, la izquierda y las luchas de clase han intentado combatir el capital mediante esfuerzos como comunitarios chiquititos. Y ellos dicen, lo que tenemos que hacer es agarrar las tecnologías y acelerarlas para que combaten el capital, digamos, ¿no? Dicen, las tecnologías e incluso la automatización, por ejemplo, puede ser utilizada para, para la lucha de clase. Yo no estoy, como te digo, muy de acuerdo con ellos, pero es una discusión interesante porque de repente la automatización podría servirnos, pero es cierto que qué vamos a hacer con las personas, cómo lo vamos a hacer y cómo evitamos que la tecnología sea colonizada por los dominadores y los colonizadores. Sí, sin duda. ¿El fósforo sería una automatización del fuego? No sé si Bueno, otra automatización, pregunta. ¿cómo se entiende? Sí. Es una forma de controlarlo, sin duda. Aunque a veces el fósforo igual te quema. Sí, sí, es automatización. Damos el Sí. pase a la Mien Doris. Sí, Lamien Doris nos quiere contar, dado que esto es un taller y que estamos preguntándonos por cómo interactuar con tecnología, pronto vamos a comenzar en este taller a interactuar con tecnología. Hemos hablado de este kit tecnológico, etcétera, ¿no? Y sobre eso, bueno, aquí la maestra, doctora Kimche de las tecnologías electrónicas nos quiere comenzar a introducir en este mundo. Mari Pulamien, Pumañalén, Kumel Kaimun, Boldochelov, Tañi Tukun, Kimel Tuken, Ingeniería Eléctrica, Kimel Tuken, Ingeniería Automatización, Kachika Tuken, Mapuzungun, Tañi Puche, Nueva Imperial Pule Muley, Muente Cheñey. Bueno, quería primero que nada aportar un poquito a esta discusión. Claro, desde mi punto de vista, yo creo que las tecnologías tienen que contribuir a potenciar la cultura en realidad. Tienen que ser una herramienta más para que nuestra cultura florezca, ¿ya? Y de distintos ámbitos. Yo no estoy supeditada
pensaría, desde mi humilde opinión, no supeditada a los territorios originales, sino podría ser de las mismas ciudades, desde el mundo entero uno podría vivir como mapuche relacionado con la tierra, por supuesto, ¿ya? Es decir, porque pienso, bueno, yo pienso más en mis nietos o en mis hijos, que espero que se identifiquen con mapuche donde estén viviendo, desde Marte, desde Europa, desde los territorios, ojalá, que vivan la cultura igual, ¿ya? Y sí pueden evolucionar, ¿ya? Mi humilde opinión me hizo mucho sentido hace mucho tiempo, Ricardo, que lo conocí y hablaba de esto de que los mapuches podemos evolucionar, no tenemos que estar situados en la historia de cierta manera, ¿ya? Y por ahí va mi impronta, pero bueno, igual es respetable y me encantó lo que dijo Renato, de que es respetable también todos los puntos de vista. Realmente en esto no hay una decisión absoluta, yo creo que ahí está la riqueza, con la diversidad. ¿Mm? Bueno, justo hoy día me toca a mí introducirlos un poquito a la sesión siguiente que voy a dictar con un ingeniero en computación que es recién egresado, Benjamín Zamora, ¿ya? Y Benjamín, bueno, hizo su memoria en cultivos urbanos, ¿ya? Y desde su profesión él hizo un desarrollo que es bien bonito, que es para poder potenciar la tecnología de cultivos urbanos ya más adaptado al individuo y no cosas masivas, sino pues como para el autoconsumo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es ver estos ejemplos y otros de tecnología IoT, que es Internet de las Cosas que vamos a explicar, ¿ya? Para, disculpen que aquí a ver si avanza esto. Esto lo vamos a repetir un poquitito la próxima clase, que vamos a introducir con estos programas. Bueno, esto tiene relación con el kit que tiene que haberle llegado a ustedes. No sé a quién les llegó el kit de sensores. Hasta el momento hemos enviado a los de Santiago, los que se inscribieron, los que han estado participando en las primeras sesiones, llenaron el formulario, y ya los de Santiago probablemente ya deben estar todos en sus casas. Y desde la otra semana empezamos a mandar a los de regiones. Ya. Bueno, y un poco lo que queremos nosotros de alguna manera es esta conexión que tenemos los indígenas o que tiene en general la gente también con la naturaleza, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ver cómo eso se cruza con la tecnología a través de un pequeño experimento, ¿ya? Muy sencillo el experimento, se les envió varios sensores y chips, esta parte de acá, ¿ya? Para controlar la temperatura, humedad ambiental y finalmente la humedad del sustrato, que en el fondo donde está inserto la plantita, ¿ya? Entonces, se van a ver los programas requeridos, las componentes electrónicas que les llegaron, y vamos a ver unas aplicaciones, porque esto se va a programar para poder ver cuánto, si la planta está más seca o está más húmeda, etc. ¿Ya? Entonces, después, durante esa clase, que es bien ambiciosa, vamos a conectar las componentes y vamos a programar este microcontrolador, ¿ya? Para tener... Ahora, lo que yo quería era recalcarles que para la próxima sesión nosotros necesitamos que ustedes instalen, que tengan varias cosas a la mano. A lo mejor algunos se están conectando por el celular, pero necesitamos que tuvieran un computador al lado, ¿ya? Para poder tener acceso a descargar este software, ¿ya? Que es un software para programación de la Arduino, ¿ya? Esto lo tienen que descargar ojalá antes de la clase, ¿ya? Después tienen que tener el celular por otro lado y descargar esta aplicación, Blink, ¿ya? Y además, bueno, esto ya lo vamos a ocupar durante la clase realmente, el código del proyecto. Lo que sí es importante es que tengan el nombre y la contraseña Wi-Fi, porque es típico que a uno se le pierde. Entonces tienen que tenerla a la mano para ese día, ¿ya? Entonces, eso es básicamente, como les digo, para poder lograr el objetivo de la próxima clase, que es armar el kit, explicarle la tecnología con cierto detalle. Benjamín, necesitaríamos
con Benjamín necesitaríamos eso, los dos puntos primeros. Y bueno, como les decía, la idea es controlar la humedad ambiental, la humedad de sustrato y la temperatura ambiente. Y va a ser, la idea es poder monitorear esto en tiempo real y desde una nube, que en el fondo es tu celular, pues vaya a estar ahí, y la plantita va a estar en tu terraza, en tu patio, y ustedes van a poder ver esas variables. Les tiene que haber llegado, los que les llegó el kit, claro, para que revisen ustedes, el protoboard, ¿ya? Esta plaquita, esta otra plaquita, ¿ya? Donde está aquí, vamos a programarla. El sensor de humedad de sustrato, el sensor de humedad y temperatura ambiental, los cables, más cables. ¿Mm? Bueno, en realidad, eso es todo lo que quiero decir. Les quiero compartir inmediatamente el archivo. De todas maneras, Carla les va a mandar el material, pero insistirles en que descarguen las aplicaciones, ¿ya? Que son 2 solamente, para el computador y para el celular, eso es lo principal, y tener el código de Wi-Fi de su casa, ¿ya? Bueno, esperamos con Benjamín. Benjamín va a estar la próxima clase, como les digo, un ingeniero en computación. Mostrarles primero los ejemplos en los que hemos trabajado nosotros y después desarrollar este taller kinestésico en realidad con sus cosas. Eso. Cristian, no sé si hay preguntas. ¿Pudieron abrir el archivo del link? Acá se lo había enviado. Sí, yo lo puedo abrir. Parece que sí se pudo. Sí se pudo. Bajen, háganle caso, por favor, a la Lamien, bajen el asunto. Nosotros nos hemos juntado en el equipo a probar y es interesante, pero igual es desafiante, porque al menos yo, que no estoy tan entrenado en el arte de las tecnologías, claro, igual yo me mareé un poco. Entonces, con paciencia, ojalá tengan todo a mano para que la próxima sesión podamos efectivamente instalar y comenzar a probar el kit, y así comenzar a pensar cuáles son las opciones que nos abre tener este dispositivo para captar las señales que nos envía la naturaleza y poder relacionarnos con ella de formas novedosas y distintas. Profe Doris, pregunta Eduardo Morales, si se quisiera medir otro parámetro como pH, por ejemplo, sí, está leyendo. ¿Sería de manera similar? Sí, sería de manera similar. Sí. Ignacio, creo que tiene una pregunta. Gracias, profe Doris, Mari. Mi pregunta es si se podrá conectar uno sin Wi-Fi de casa, digamos, sino que con un celular y un computador conectado al mismo celular. Sí. Es que comparte, lo que pasa es que tú compartes red del celular, entonces puedes compartir también al dispositivo, ¿sí? Ya. Bien, Chaltumay. Es lo que pasa Ahí es que sí, no, sí, por supuesto, cierto. Ya. Este sensor sí tiene un cable micro USB que tiene que ir conectado a una fuente de alimentación de energía, sí, eso también mencionar, ¿no? No faltó eso, pero lo remediamos inmediatamente. Lo que llegó es este cable, ¿cierto? Va a llegarles este cable, ¿cierto? Un cable igual. Este mismo cable. ¿Ya? Como el del teléfono. Lo que necesitamos es esto. Esto no se los mandamos. ¿Ya? Es decir, que la USB que va a ser, pueden... Eso. Lo voy a tener que enviar ahí una indicación. Eso es un cargador de celular común y corriente, ¿no? Sí, el cable se los mandamos porque Ya. va hasta la USB. Pero nos faltó que esta partecita, por enchufe. Lamien, y el cargador es para darle energía a la placa, ¿cierto? Sí,
Sí. Pero, y después la placa cuando se ponga a medir, ahí funciona, no es necesario que estén conectadas. O igual se necesita como una No, pues batería. tiene que estar enchufado. Tiene que Ah, estar enchufado. ya, ya. ¿Y Porque de bueno, cuánto podría ser una batería, pero ya. funciona Sí, con 5 volts, cierto? sí, Amperaje, sí, se preguntan puede también. saber. Eh, Juan A ver, Lautario Podría igual. enviar la Silva, especificación de qué sensor dejar usar. Pero está en la PPT, po. ¿Quién me preguntó? Disculpa. Juan, está en la PPT la especificación de los sensores, tal cual. ¿Ya? en todo caso, Juan, estamos haciendo todo para que le llegue. Antes de la, ¿no? Tenemos las siguientes sesiones en 2 semanas más, y para en 2 semanas más usted va a tener en sus manos nuestro kit tecnológico de cultivo. Si es que lo quiere, si es que llenó el formulario y todo. Oye, una consulta, ¿y la idea de la aplicación es que estos datos se van a ver en tiempo real o se van a ir almacenando y después uno los No, puede... se van a ver en tiempo real. wow, ¿y esa aplicación de dónde salió? Qué bueno. Ah, es que bueno, el Benjamín no hizo una memoria muy linda, bien significativa, que era para tener estos tipos de sensores IoT, la tecnología al servicio de las personas en el fondo, poder tener un buen monitoreo de tu casa, pero ahora si tenéis la tecnología, ¿por qué no lo ocupáis al servicio, como te digo, de las personas? Entonces lo pensó así como un monitoreo y además a muy bajo costo, es decir, esto igual es bajo costo. Qué buena, sí, está genial. Bueno, en el taller estamos en esa tensión, pues, de preguntarnos, así como Nietzsche también lo planteaba, de que el ser humano es una cuerda, ¿cierto?, entre lo animal y la técnica, y que la tecnología, ¿cierto?, nos puede ir alejando de de nuestra naturaleza, pensando que, bueno, ¿cuál es nuestra real naturaleza? Porque el lenguaje ya es una técnica, el caminar ya es una técnica. Y por otro lado está la otra posición de decir, bueno, la tecnología nos potencia, nos ayuda como seres humanos a llegar a nuevas posibilidades. Entonces el taller justamente está en esa disyuntiva, en esa pregunta constante bueno, ya en las sesiones anteriores, ¿cierto? Nos preguntamos sobre la identidad, nos preguntamos cuáles son los valores esenciales, nos preguntamos, ¿cierto?, hacia dónde vamos, y la tecnología también hacia dónde hacia dónde la queremos nosotros, que al final somos nosotros los que definimos hacia dónde queremos que vaya este buen vivir, este propósito, este imaginario que estamos construyendo entre todos, y que justamente también es lo que se está planteando desde la Convención Constituyente, cuál es el futuro que queremos como país intercultural, múltiples naciones. Entonces, esa es la pregunta que estamos haciendo hoy en día, y que justamente el ejercicio que viene enseguida, que es hacia dónde queremos que apunte, hacia dónde nos gustaría que crear este futuro pronto, cercano, y cómo queremos utilizar las tecnologías. Esa es como Y bueno, el kit tecnológico apunta justamente a un guiño, ¿cierto? Una introducción a entender, mira, esto se hace así, se pueden automatizar ciertas cosas, la tecnología ya existe, hay un montón de empresas, personas que ocupan un montón de estas tecnologías, ¿cierto? Las casas ya se están ocupando el IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas. Entonces, claro, estas tecnologías bueno, esto es como un regalo, ¿cierto?, que le damos a los participantes que han estado ahí activamente participando en las sesiones, para justamente cuestionarnos y ver, bueno, esta tecnología funciona, y ahora cómo la podríamos utilizar, o hacia dónde se puede ir escalando, pero manteniendo quizás los valores que fuimos conversando las sesiones anteriores. Mantener la identidad, mantener ciertos valores, ¿cierto? Lo que nos fue enseñando las personas de Budia Nunca, ya Pablo y Fernando. Y esa es la pregunta, pues esa es la interrogante, y eso es como lo que queremos, si queremos desarrollar innovación, pues desarrollar innovación intercultural hacia el buen vivir,
¿Cómo sería esa innovación? ¿Hacia dónde la apuntamos? ¿Cómo nos imaginamos este futuro presente cercano? Y ese es el ejercicio que vamos a hacer a continuación, pues, después de este break. No sé, Ricardo, ¿algo más? ¿O nos vamos al break al tiro? Vámonos al break. Volvemos Volvemos en 10 al minutos descanso. entonces. Son las 11:40, 41, volvemos a las 50. Bien, damos un break y a la vuelta entonces les llegó al correo las plantillas, las fichas que vamos a desarrollar ahora. Si quieren las revisan antes de empezar a hacer el ejercicio. Bien, Chaltumay, nos vemos enseguida. Listo. Bueno, en esta segunda parte queríamos proponerles una actividad de especulación. Está este asunto desde el diseño que se ha llamado el diseño especulativo, que bueno, surgió en el primer mundo, en Inglaterra principalmente, por ahí por el 2000, en gente que igual, escuelas de diseño que tienen como harta plata, entonces pueden darse como el lujo de especular sobre el futuro. Nosotros queríamos hacerlo a una menor escala porque nos parece importante preguntarnos y ocupar esta herramienta para comenzar a ver las posibilidades que se abren con las tecnologías de cara al futuro. El diseño especulativo, entonces, es un método que vamos a estar usando ahora en esta actividad, que la idea es plantearse preguntas antes de encontrar soluciones, ¿no? Gran parte del diseño siempre se ha enfocado en, ya, existe tal problema, ¿cómo solucionamos este problema? Aquí lo que queremos hacer no es solucionar ningún problema realmente, es darnos un tiempo para reflexionar, para preguntarnos qué pasaría si X cosa ocurriera. ¿Qué pasaría si la tecnología, por ejemplo, qué pasaría si el Internet fuera un bien público asegurado en Chile? Y todas las personas, estoy dando un ejemplo hipotético, y todas las personas de Arica a Puerto William tuvieran sí o sí Wi-Fi gratis, un buen Wi-Fi. ¿Cómo cambiaría eso nuestras relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es fantasear, especular sobre posibles escenarios futuros y cuáles van a ser las implicancias de las nuevas tecnologías, las nuevas relaciones sociales, los cambios ambientales. Entonces, el mundo puede cambiar porque se involucran, se insertan nuevas tecnologías, el mundo puede cambiar porque ocurren cambios ambientales, el mundo puede cambiar porque ocurren cambios sociales, como el estallido social, la revuelta y la nueva constitución en Chile, por ejemplo. El mundo puede Tecnología cambiar por una pandemia. por una pandemia, exacto, ¿no? Entonces hay tantos cambios que pueden ocurrir y que incluso pueden ir juxtaponiéndose y traslapándose. Un claro ejemplo de diseño especulativo, esto que pueden ver a la izquierda, ¿no? Este casco de televisión, Walter Pichler se preguntaba, es muy clásico este ejemplo dentro del diseño especulativo, se preguntaba, ¿cómo va a ser el mundo cuando las pantallas comiencen a masificarse? ¿Cómo van a ser nuestras relaciones sociales, ¿no? Y él creó un objeto que hacía pensar y que hacía como ponerse en el lugar de cómo va a ser el mundo cuando las pantallas sean tan masivas como, bueno, como ahora, ¿no? Es extraño igual mencionar esto hablando en una pantalla, pero así estamos ahora, ¿no? Entonces, la invitación es pensar un mundo futuro, alternativo, y pensar en un objeto que es como la punta del iceberg de este otro mundo. Es decir, es un objeto que podría estar inserto, pudo haber sido creado en este nuevo contexto social, cultural, tecnológico del cual vamos a especular. Dos precauciones para este ejercicio. Primero, los escenarios que van a crear tienen que ser escenarios verosímiles, no fantásticos, es decir, escenarios que se proyecten en un futuro, no en un futuro lejano, y tiene que ser en un futuro que pueda ser creíble, pensable. Es difícil pensar en máquinas del tiempo, por ejemplo, o en teletransportación, ¿no? Y eso ya es como más del campo de la fantasía.
¿no? Hay una diferencia entre ciencia ficción y fantasía, por ejemplo, ¿no? La ciencia ficción propone un espacio verosímil. La fantasía puede ser cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y la segunda precaución, recordarle, no estamos buscando soluciones, estamos buscando debatir y ampliar el espectro de las posibilidades. Entonces, la actividad es, ustedes tienen la ficha, que es parecida a esta, nosotros le estamos proponiendo tendencias actuales que van a ir mutando en el tiempo. Cambio climático, virtualidad, interculturalidad, buen vivir, la explosión urbana. Entonces la idea es que ustedes se junten en grupos, van a tener 15, 20 minutos para escoger algunas de estas tendencias que les proponemos, pueden mezclarlas, pueden escoger una, pueden escoger dos, pueden poner tendencias que no estén acá y que ustedes consideren significativas, y a raíz de esas tendencias fantasear cuál va a ser las implicancias futuras. De esas implicancias tienen que construir un escenario posible. Y en ese escenario, pensar en un objeto, en un servicio, en una interacción, en algo material. Finalmente tienen que terminar relacionando esta cosa que ustedes están creando, fantaseando con la universidad. Nos estamos planteando un sistema de cultivo universitario, y finalmente describir cómo se siente este objeto, cuál es la interacción que propone. Por ejemplo, tendencias que, esto es un ejemplo simplemente, ¿no? Cambio climático. ¿Qué implicancia futura podría ocurrir? El alza del nivel del mar. El envejecimiento de la población, otra implicancia, aumenta la edad laboral, y la explosión urbana, es decir, que lo urbano cada vez crece, la tierra se cubre de cemento. Estas tres implicancias crean un escenario. En Chile, todo centro urbano queda adyacente al borde costero. Frente al crecimiento de la superficie urbana y frente al crecimiento del mar, quedan pocos terrenos de cultivo, y cultivar es un problema. ¿Qué cosa se podría pensar y se podría idear? Islas de cultivo. Su organización está a cargo de un consejo de sabios de pueblos costeros, pescadores, lasquenches, changos, canoeros australes. Y la relación con la universidad es que la universidad podría tener a cargo la revisión técnica de estas islas de cultivo. Se establece entonces una relación recíproca en donde estas islas de cultivo producen alimentos, y la universidad tiene un programa de estudiantes, por ejemplo, que van y se hacen cargo de la revisión de estas islas de cultivo. Entonces, ¿cómo se siente esto? Es un contexto universitario que aprende de otras realidades, hay una reciprocidad de saberes, el saber universitario le entrega a las islas los conocimientos técnicos, el consejo de sabios que organiza la isla y su producción le entrega su conocimiento a el mundo universitario, y esto además repercute en la mejor alimentación de la universidad. Otro ejemplo muy corto. Por cierto, los escenarios futuros que ustedes piensen pueden ser escenarios utópicos, distópicos, pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, va totalmente a criterio de ustedes. Entonces, inteligencia artificial facilita el cultivo urbano, la explosión urbana facilita el cultivo urbano, y la protección al patrimonio alimenticio provoca lucha de semillas. Sabemos que hay personas que están guardando las semillas actualmente, ¿no? Los guardianes de las semillas se llaman. Un escenario posible es esta guerra de semillas, en donde transnacionales como Monsanto, por ejemplo, van y destruyen y sabotean las iniciativas de los cultivadores que quieren guardar las semillas y quieren guardar la diversidad del patrimonio alimentario mundial. Sistema de cultivo que se propone, la cosa es una caja fuerte que nadie puede entrar, y la caja fuerte tiene sensores que captan sonido, danza y la energía de las personas. Entonces, esta caja fuerte que contiene las semillas solo se va a abrir cuando lleguen autoridades tradicionales y realicen un ritual con música, con danza y con cierta energía. Ahí esta caja tiene sensores que va a captar esto, y ahí es cuando es el momento en que la caja se abre. La relación con la universidad es que está ubicada adentro del sistema de cultivo de la universidad, y la experiencia, estado de ánimo es seguridad, le da seguridad a las personas de tener las semillas.
lucha contra el monocultivo y además involucra la ritualidad. Esos serían los ejemplos. No sé si es que les queda clara la actividad, no sé si es que tienen alguna pregunta. Como les digo, es de un poco fantasear y pensar qué pasaría con estas nuevas tendencias que se están abriendo. Lo importante de todo estos ejercicios es pasarla bien, disfrutar, no estresarse tanto. Al fin, estamos en un taller de especulación, de imaginación, ¿cierto? Así que de repente estos ejercicios de creatividad tienden a frustrar a las personas, pero bueno, respiren profundo, traten de pasarla bien, de imaginarse, ¿cierto?, qué podría ocurrir y no va a pasar nada, simplemente un ejercicio de especulaciones. Sí, es verdad eso, ¿no? No hay cosas buenas, no hay cosas malas, no hay como cosas mejores. La idea es, claro, como dice Cristian, jugar un poco, ¿no? Jugar un poco con qué podría pasar. Cosa de, después desde la altura que nos puede dar la fantasía, ir comenzando en las siguientes sesiones a volver a poner los pies en la tierra, porque tenemos que poner los pies en la tierra. Pero de repente fantasear un poco ayuda. Entonces nos vamos a ir en grupos. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos grupos haremos? Yo quiero estar en un grupo, o ser ambicioso en realidad. Los ejemplos los encontré bien realistas, Sí, desde como que mi están mirada, pasando. me gustaron. La universidad puede hacer cosas, llegar a ese punto, yo creo, y la gente también. Y Monsanto podría querer destruir la semilla eventualmente. No, No, el perdón, primer Monsanto, ejemplo estamos ya, hablando. bastante más. No sé, unos 3 grupos, no sé. 3 de 5. Ahí tenemos 15 participantes. No sé, Claudia, Sí. está ahí en mantita de invisibilidad, no la vemos. No sé si hay que participar. Sí, yo también voy a participar. Ya, entonces Pido disculpas por tener mi cámara mala nomás, 4 de así que voy a 4, participar Carla. como fantasma. 4 de 4, Carla. Pero es un poco a lo mejor. Ah, bueno. Sí, bueno, podemos quedar uno en cada uno. Está bien, está bien. Bueno, y quizás Cristian y yo nos andemos paseando por los grupos por si tienen alguna pregunta o algo así. Esperamos no importunarlos. Carla está, ¿no? Carla tenía problemas con su internet, parece. Ya, Yo no voy sé a, hacer. ¿Se puede hacer los grupos? Porque si yo no, los yo les creo. puedo ayudar. Ah, Yo ya. crear 4 salas de grupo, no la he hecho, siempre lo hacen mis ayudantes, pero ahí vamos a tirar. Seleccionar Y Julia. automáticamente. Ya, ahí van. Ah, pero no. Pero sí, Cristian, si tú quedas en un grupo, no te juntas o puedes cambiarlo manualmente. Ah, O ya. si queréis me ponís de co-host, yo lo hago. Ya, te paso la pelota, Claudia. Ya. Ya. Recuerden también que, claro, la idea es, por cierto, especular con respecto al futuro y crear, pensar, idear algo que tenga relación con los sistemas de cultivo vegetales. Eso quizás no lo mencioné y no quedó tan claro. Los ejemplos tenían que ver con sistemas de cultivo vegetales. Y nada, pues estamos pensando en eso. Oye, Por yo no si sé acaso. cómo van a quedar los grupos, así que los voy a corregir. Si los muevo ahí, me disculpan, ¿ya? Porque voy a tratar de que Cristian y Ricardo no queden en grupo, pero los voy a tirar a todos primero. Y ustedes, Cristian y Ricardo, no se junten a los grupos, ¿ya? Ya. Ahí va. Ahí parece que se están... Sí. Tienen que ir aceptando ahí.
Faltó decir también que, bueno, que quedara uno como a cargo de escribir y Sí, hay compartir. que Voy a poner, mandar se el puede- mensaje. ¿Cuánto rato vamos a dar? ¿15 minutos? Estamos 10 minutos tarde, pucha, ya no están bien con el cronograma. Ah. Pero 15 minutos está bien. Sí, dale, 15 minutos, démosle. Quedaron como de 3 y 4 personas, a ustedes los puse en el 4, el Cristian no sé dónde me quedó. ¿Y tú, Claudia, vas a ir a un grupo? Yo voy a ir a un grupo, pero estoy viendo a cuál me voy, ya sé a cuál me voy a ir. Me voy a ir, pero es que yo no sé cómo me pongo yo misma, Parece que no que también puedes. No puedes. no voy a poder. No, porque como estoy a cargo, no puedo. Ah, yo te puedo asignar a Ya, qué grupo quieres ir. al 3 me podríais dejar. Ya. Sí, porque tú y yo no estamos en ningún grupo. Sí, a mí me parece que te puedo asignar al grupo 3. Ahí vas. Ya. Está bueno, Súper. ha estado entretenido. Estamos, espérate. Ya. Ahí estamos grabando. ¿Cómo se puede conseguir la información con el resto del resto para completar la ficha? No ¿En qué entendí bien. sentido, Álvaro? Sí, que estas fichas las piden al final de las sesiones y yo estaba escribiendo en Paint, tuve que escribir porque es un JPG, Ajá. y resulta que partimos con un tema, pero después se cambió a otro tema y tenía escrito parte de un tema y no pude modificarlo bien y no estaba seguro de cuáles eran los temas del nuevo tema del que se estaba hablando en vez del tema viejo. Entonces al final tengo una ficha incompleta de todas las otras discusiones que surgieron. Ya. Entonces, ¿cómo? Y a Oye, mí y se me no sé- borra también tiene que ser en PDF para la próxima, tengo que hacerlo. Sí, el Oye, ¿y formato no será no. posible compartir los mails de todos? Claro. Y así cada cual va contactando a sus compañeros. Sí, Por supuesto. sí, mejor que ese correo grupal, es mejor un correo con los mails. Sí. Sí, también, Sí. en realidad también queríamos pedirles que ustedes comentaran el trabajo que hicieron grupalmente, pero queríamos pedirles una tarea, tarea para la casa, que nos mandaran sus propias, que hicieran este ejercicio, ustedes tranquilos, de forma individual. Que cada uno pensara las tendencias con calma, que cada uno les gustaría trabajar, que escogieran 2, 3, que inventaran tendencias y que con calma de aquí a, no sé, 6 días, por ejemplo, 5 días o cuando quieran, nos dieran sus propios escenarios y sus propios objetos especulativos, digamos. Por Sí, supuesto, esto es... Sí, Si alguien tiene la posibilidad de de hablar con un niño, este ejercicio es espectacular. Yo tuve la oportunidad aquí de hablar con un niño de 8 años, empezó a hablar de los robots que iban a dominar el mundo, nosotros íbamos a ir bajo tierra y que iba a pasar esto, lo otro, una imaginación increíble. Así que si tienen la posibilidad de compartir este ejercicio con un niño, van a descubrir mucho más caminos de Oye, imaginación. Sergio, ¿quieren yo perdón, prestar Sergio, esto? Sergio tenía una pregunta. Sí. Con respecto a lo que decían del ejercicio, ¿es con respecto al mismo tema que estábamos tratando ahora o aparte otras cosas o enfocándose en lo mismo? Sí, el ejercicio individual, digamos, que les damos para hacer cada uno de forma personal, es libertad de cada uno, cuáles son los temas que quieren escoger, cuál es el escenario que van a desarrollar, si es un escenario bonito, feo, si es una catástrofe nuclear, o si es que es o si estamos todos felices viviendo en la multiculturalidad, y de ahí un objeto que usted desee, es decir, es individual. Es un nuevo es el mismo ejercicio, pero de nuevo, de forma personal. Ya. Y bueno, les pedimos que lo hagan, si es que alguno por algún motivo no puede hacerlo, no sé, como
Tampoco es motivo para que, no sé, no vengan a la siguiente sesión si es que no lo hicieron o algo así. Esto es, les pedimos que lo hagan, pero no sé, pues aquí no estamos poniendo notas realmente, pues, ¿no? Dentro de sus Entonces, posibilidades. claro, dentro de Pero sus nos ayudará a posibilidades. todos para crear este buen vivir. Entonces, la idea es que ahora, claro, una persona del grupo, de cada grupo, cuenten cómo, compartan, cómo les fue, qué pensaron, qué alcanzaron. Bueno, Sergio o Hans, si quiere alguno de los dos, yo puedo compartirle lo que hicimos. Sergio, si quieres presentar. Chuta, yo estaba ahí así a la más brutante que nomás en papel nomás no. Ah, Como estoy- entonces, Oh, si quieren, yo le muestro lo que hicieron con ellos. ¿Puede ser? ya, perfecto, perfecto. Hoy aquí puse los Yo nombres. también, porque cada persona- Sergio Teca, Hans Aguilar y Doris. Pero bueno, ahí me complementan Sergio y Hans. Sí, no hay problema, no hay problema. Aquí Bueno, apoyamos. nosotros elegimos cambio climático, nueva constitución. ¿Ven bien, cierto? Sí, Ya. Súper. Nueva constitución y buen vivir. Y ahí pensamos igual de las implicancias futuras. Hay una mala manipulación del ser humano en los recursos naturales, ¿ya? También con respecto a la nueva constitución, pensamos que el conocimiento indígena de los cultivos debería ser valorizado e incorporado. En el buen vivir, más organización con el trabajo, debiese ser más amigable con los recursos, con el medio ambiente, todo esto relacionado, por supuesto, con la naturaleza, ¿ya? Y en el escenario futuro, pensaríamos que hay que adaptarse al cambio, ¿ya? Al cambio climático en especial, por ejemplo, al cómo enfrentar las plagas, ¿ya? Y pensamos que a futuro deberán existir ambientes interculturales para compartir experiencias e ideas en espacios comunitarios, ¿ya? Y nuestra ideal del sistema de cultivo serían zonas de cultivo comunitarias, en islas verdes con semillas naturales no transgénicas, ¿ya? Y bueno, y ahí lo propusieron ellos, ¿no? Yo. Que me gustó mucho la relación con la universidad, que debería haber una formación de técnicos y profesionales que entiendan esto, que no es solo para producir, sino para el buen vivir de las personas, ¿ya? Hasta ahí llegamos. Sergio, no sé, o Hans, si quieren decir algo más. Y estas islas de cultivo, ¿cómo se las imaginaron? ¿Alcanzaron cómo imaginárselas así o quizás no alcanzaron a discutirlo, pero quizás lo tienen en la cabeza de cómo lucen, cómo son como, están en la superficie, por ejemplo, o son como parques, es como una plaza, o quizás no llegaron hasta ahí igual. Si no llegaron hasta ahí, no está bien. No sé, ahí Hans es el que primero propuso, no sé si tienes algo, es que tenía un problema de internet también. No. O Sergio. Sergio no está desmuteado, parece. ¿Está muteado? Está muteado. Desmuteate. ahí está. ¿Ahora? Ya. No, en ningún momento llegamos a ese punto de cómo podría haber llegado a ser las Islas Verdes. No. Lo que se comentó, en realidad, hasta donde llegamos. Ese fue el tema. Sí, falta tiempo igual. Todo Sí, rápido no. en este taller. Fue Las de 2 horas y uno, media. Sí. Bueno, Fue de uno. De ley. Buena. Sí, muy lindo. da respuestas. O sea, no, da para pensar respuestas para los problemas con los cuales nos estamos enfrentando. No, y un tema bastante largo de conversar. Y hacer el cuento. Sí. Sí. Qué bueno. Bien, pues súper bien. Súper bien. Muchas gracias por compartir con nosotros la idea de la Isla Verde. Sí. Es como algo que podríamos desarrollar, de hecho. Es una forma como la tarea para la casa que nos están dando también. Sí, pues la idea igual es que entender la lógica del ejercicio y ahí con tiempo cada uno puede darle a sus fantasías. Pasemos al siguiente grupo. Muchas gracias, Chaltu.
Muchas gracias igual. Yo puedo compartir lo que hicimos en el grupo. Les pido permiso igual a los compañeros, porque no le saqué un pantallazo antes de que se borrara y salimos todos improvisados, así que voy a compartir nuestra cara de discusión. Que yo lo hice en el Zoom y se borra después cuando uno pierde, se va a otra sesión. Ya voy a comentar, en cualquier momento me interrumpen si quieren como aportar algo, porque en el poco tiempo después que tuvimos lanzamos harta idea y no alcanzamos a escribir todas. Así que estuvimos harto rato en el análisis, yo creo, y en las implicancias de este análisis. Hablamos del cambio climático, empezamos a hablar del tiempo, porque yo estoy en Santiago, los chicos están en Concepción, en La Unión. Entonces empezamos a comentar un poco del clima, de la crisis hídrica que nosotros yo creo que sentimos y palpamos todos, de la nueva constitución, de cómo eso también se comenta y cómo eso también se puede ir cuestionando y analizando en cómo proteger los recursos, de la migración que se observa desde la ciudad al campo ahora, muchas veces, ya no del campo a la ciudad, las luchas medioambientales en relación al agua y los problemas de tierra, que cada vez más escaso, tener suelo donde cultivar, y la explosión urbana. Y el último ratito estuvimos como tratando de plantear los escenarios futuros y conversamos harto del tema de la agricultura urbana. Hay un poco también de la autogestión, yo plantaba de los recursos del agua, de cómo reciclar aguas grises o de cómo también hacer redes, como de compras comunitarias. Y creo que tiene como relación con lo que decía el primer grupo de cómo cultivar de forma más local. Y ahí se lanzaron varias ideas de cómo la tecnología nos podía ayudar en eso, como los huertos urbanos con sensores, cultivos indoor, y que quizás la relación con la universidad sea un poco entregar estos saberes, la capacitación en torno a eso. Yo hablaba como un poco también la autonomía de nosotros gestionar nuestros propios alimentos, nuestros propios recursos, pero también sin dedicarse 100% a ellos, sino que también ayudar como hacer redes comunitarias y también tener otras actividades que también un trabajo y no totalmente dedicar todo nuestro tiempo al huerto, eso también necesita tiempo. Se podría ir como haciendo redes para hacer eso posible. No sé si quieren complementar algo. Conversamos un poco también en la parte de la creación de nuevas metrópolis, de nuevas ciudades grandes, así como Santiago. Quizás Concepción a futuro convertirse en una nueva metrópolis. Nombramos Antofagasta, que también es una ciudad de mucho crecimiento, y que la idea sería prepararse lo antes posible para este tipo de ciudades, pero veíamos que en general, por la historia, se ha dado que todos estos cambios son más reactivos. O sea que ya después de que hubo una explosión demográfica, se ve cómo manejar a esta gran cantidad de población que quedó amontonada en las nuevas metrópolis. Sí, bueno, muchas gracias por compartir. Yo estuve medio sapeando ahí el trabajo de este grupo, y en realidad me pareció muy interesante que, si bien ustedes igual tenían un cierto, como el tema de si este escenario futuro va a ser bueno o va a ser malo, claro, pues decían que en realidad los cambios siempre llegan más rápido que nuestra capacidad de respuesta, entonces todas las cosas que se plantean son, como decían, reactivas, es como chuta, se está inundando el dique, digamos, se está rompiendo la cosa, empecemos a parcharlo, pues, ¿no? Había una cierta preocupación ahí que igual es una preocupación que creo que muchos compartimos, al menos yo también la comparto, pero al mismo tiempo, frente a este escenario medio pesimista o medio realista que ustedes planteaban, igual me llamó la atención que además hablaban harto de que era importante la red comunitaria, ¿no? Que vamos a hacer formas de cultivo, pero que claro, tenía que de alguna forma incorporar no solamente a la individualidad de yo cultivando solo en mi casa,
sino también como que esto fuese algo conversado entre más personas, porque al parecer solos como que no cunde, no se puede. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien tiene un comentario al respecto, o pasaremos al siguiente grupo. Yo creo que podríamos pasar al grupo 3, ahí con Renato, porque justamente lo que nosotros conversamos va en la línea de lo que tú estabas mencionando, Ricardo. A ver. Si alguien está hablando, creo que está muteado. Yo pensé que Rodrigo iba a hablar, pero ya si no puedo hablar yo. No me cuesta. Bueno, elegimos de... A ver, pero ¿cómo se llama esta cuestión? No me acuerdo bien. Tendencias. Sí, las tendencias que analizamos, bueno, ahí están escritas todas, pero por un lado primero hablamos de la explosión urbana, la migración y el cambio climático, y conversábamos que este tipo de tendencias, como está escrito ahí, agregar que fuimos el único grupo que no se nos ocurrió editar la foto, pero bueno, aparte de eso, estas tendencias podrían perjudicar el buen vivir de las personas. ¿Debido a qué cosa? Bueno, considerando el aumento potente que este tipo de tendencias podrían llevar al crecimiento de las ciudades y a la vez intentando cumplir con la demanda alimenticia, podría verse sacrificada la calidad del alimento versus la cantidad, debido a la macroproducción y todo el tema. Y a la vez el hecho de alejarse de todo el proceso de qué significa generar un vegetal, como conversábamos en la sesión anterior. Entonces, definitivamente decíamos que estos tres tipos de cosas podrían perjudicar fuertemente el buen vivir de las personas. Entonces, en base a esto, ahí vendría la siguiente parte, que era el escenario futuro, claro, la perjudicación. Pensamos en un sistema de cultivo comunitario, ya que, bueno, como bien mencionaba Ricardo, sí, nosotros conversábamos el tema de si fuera individual o no. ¿Y por qué no individual? Porque, por ejemplo, pensábamos en la gente de mayor edad, que podría verse más limitada físicamente para moverse mucho, por ejemplo, o para hacer un trabajo muy duro y constante. Entonces creemos que generando esta especie de economías como de barrio o comunitarias, podríamos hacer que ciertas personas generen cierto tipo de vegetal y se les comparta con otro, o a la vez se ayuden entre personas que tienen más o menos habilidades o capacidades para esto. Ahora bien, también mencionamos el tema de la reivindicación de género, porque también mencionábamos que igual existe un sesgo de género bien potente, que no solo en nuestra sociedad, sino que en todas las sociedades, todas las culturas, que a veces ciertos trabajos, ciertos roles se le atribuyen a ciertos géneros. Por ejemplo, el tema de las plantas en algunos lugares o algunas personas tienden a atribuirlo a los roles femeninos, lo cual yo encuentro que es súper estúpido, una ridiculez realmente. Pero pasa. Entonces, en base a todo esto, ahí siento yo que se podría, o sentíamos nosotros que se podría anexar la universidad, por un lado, entregando tanto los recursos como los conocimientos, que permite, por un lado, conocer los ciclos, por ejemplo, que se hablaba en las charlas anteriores, conocer los tipos de planta para qué nos sirve cada una, y a la vez que tenga una perspectiva de género, es decir, involucrar a las personas independientes del género en el mismo trabajo, en los mismos roles, para así también quebrar este sesgo y evitar que ocurra este tipo de discriminación dentro de las comunidades, es decir, que sea algo inclusivo. Y eso más que nada, no sé si se me pasó algo ahí que pueda agregar. La parte de la universidad, no sé, si lo discutieron un poco más. Fue la que menos alcanzamos a conversar. Que sí, bueno, igual estábamos en esa sí, también viendo el tema del tipo de alimentos, para qué sirve, ¿no es cierto?, los nutrientes que tiene cada uno, y que sea una manera de reciprocidad, hablamos, que no sea solamente de que, bueno, acá la universidad les va a decir todo, sino que recoger también las experiencias de los pueblos indígenas, la experiencia que ellos tienen con los distintos alimentos y eso intercambiarlo con el conocimiento científico. Por ejemplo, no sé, ¿por qué
tal cultivo o tal producto, ¿no es cierto?, es bueno para tal enfermedad o lo que sea, bueno, a lo mejor es porque tiene una determinada característica, que tiene una causa científica, ¿no es cierto? Entonces ahí se empieza a hacer ese intercambio de conocimiento. Entonces, en eso estábamos, no alcanzamos a anotar todo cuando nos cortaron la inspiración. Lo sentimos. Perdón, Yo no pero sé si Rodrigo quería decir algo también, porque, Sí, hola. bueno, Sí. primero disculparme con Renato porque tuve un problema con el micrófono, no alcancé a avisar antes. En el grupo estuvo Belén, Renato y Claudia, y nosotros comenzamos al principio con lo que era el cambio climático, pero después fuimos agregando, sumando temas. Esto fue porque nos dimos cuenta de que al final todo estaba relacionado. Eh, si bien esto, la implementación ya de tecnología puede abarcar un solo tema, pero en profundidad, eh, al final cada uno de estos se va complementando. Y creo que eso es importante, bastante, importante destacarlo. Y sobre todo con el asunto de lo que es el aumento de la población en Chile, que sí no estaría afectando dentro de lo que sería nuestro buen vivir. La población urbana fundamentalmente, que eso es lo que hablamos, que en realidad ya tenemos un más del 90% de población urbana en Chile, y que en un futuro fácilmente podríamos tener prácticamente toda la población viviendo en ciudades. Entonces, de ahí también la importancia de proponer eh, cultivos urbanos y bueno, incorporando nuevas tecnologías y todo eso. Claro, y que sean de calidad, no centrarnos solamente en la cantidad, porque Exacto. también uno de los temas que se tocó fue de que muchos de los alimentos que se generan hoy en día es que están contaminados por químicos, por plástico, afectan la salud de todos, desde niños hasta ancianos. Y teniendo esa conciencia desde la parte de la alimentación, ya se reducen las enfermedades, cosa que es bastante que está en bastante aumento en Chile. La muchas Belén, gracias. Sí. la Belén, no sé si quería agregar algo, no sé. O la Belén tiene malo el micrófono, parece. Sí. Sí. Entonces parece que eso es. Buena, buen trabajo, bien interesante. Interesante cómo metieron el asunto de las reivindicaciones de género, ¿no? Como para partir, porque uno no piensa en principio que un sistema de cultivo vegetal podría servir para ese tipo de consignas y finalidades, pues, ¿no? Entonces, me parece interesante. Y el tema de la explosión urbana, claro. Y pasa también de hecho, con las personas indígenas, pues, ¿no? En el primer censo en Chile que se preguntó en 1992, ¿pertenece usted a algún pueblo indígena? Fue una de las grandes sorpresas de ese censo, de hecho, que la mayor cantidad de personas que se declaraban indígenas viven en ciudades, y eso por supuesto obedece a la historia forzada de migración de muchas comunidades, pues, ¿no? Pero es una constante que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y incluso las ciudades se están expandiendo y se expanden como de formas bien diversas, ¿no? Porque una cosa es tener que la ciudad se expanda, pero también como que pareciera que las dinámicas de las ciudades parecen estar llegando a muchos lugares de la ruralidad, haciendo indistinguible incluso, ¿no? El Internet, por ejemplo, o el hecho de que ahora se pueda comprar cosas, se puedan comprar y te puedan llegar cosas fácilmente, los drones, por ejemplo. Entonces, como que la distinción muchas veces, no siempre, pero muchas veces entre rural y urbano, como que no es lo uno o lo otro. Y además la gente también se mueve. Eh, entonces, claro, es interesante cómo las dinámicas que se están dando actualmente, pero cómo eso cambió con la pandemia también, porque estaba toda esta idea de que las ciudades son como el lugar donde la gente quiere vivir, y ahora está como la opción de ser mucho más móvil y mucho más de habitar distintos espacios. No sé, bueno. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Estamos como siempre un poco pasados de la hora.
Por Falta favor, nuestro marquen la grupo. asistencia. Falta un Ah, grupo. chuta. Wow, Faltamos, wow. faltamos nosotros. Yo alcancé a notar algo en cuanto al grupo. A ver cómo. Hoy nunca ocupo Zoom. ¿Se comparte pantalla? ¿En dónde? Share screen. Aquí lo encontré. Listo. Sí, ¿pueden ver mi pantalla? Ahí eso fue lo que pude alcanzar a notar luego de que se nos acabó el tiempo y nadie anotó nada. Entonces, ¿pueden ver lo que anoté? ¿O está esta pantalla? Sí, se ve perfecto. Se ve. Ahora lo saqué. Ah, ya, ok, ya. Entonces, nosotros decidimos hacer el cambio climático, elegimos que subían los 3 grados en el planeta y por tanto se acercaba la extinción de los polinizadores. Luego, en la interculturalidad se intenta captar el conocimiento ancestral y moderno de las culturas humanas. No solo quisimos no solo centrarlo a los mapuches, sino como a lo general en la interculturalidad. Y luego pensamos que en cuanto a la inteligencia artificial se desarrollaban robots, que eso ya está un poco cercano a la realidad, de robots polinizadores que permiten reemplazar las abejas. Entonces, este escenario conforma un conflicto entre utilizar drones polinizadores, porque van contra la cosmovisión indígena, porque se pierde el flujo de energía en cuanto a la valorización de cada elemento en el ecosistema, que permite ese flujo energético de entrada y salida de energía y por tanto el correcto funcionamiento de las dinámicas de los elementos. Entonces, en base a este conflicto, nosotros planteamos una solución que era con el objetivo de integrar ambos, la interculturalidad y la inteligencia artificial. Se crean islas de recuperación del ecosistema, centrándose en las zonas donde hay focos de abejas, panales de abejas, y por tanto se incluye la inteligencia artificial para esta recuperación. Como había mencionado, creo que nos queda un poco en la cabeza esto de los sensores con Internet de las cosas. Entonces, se crean estos sensores que permiten el monitoreo del agua, de la temperatura, y también un sistema de control que pueda abastecer con agua esta zona, porque principalmente las abejas mueren por sed o por falta de azúcar. Y por tanto darle focos, por decirlo así, como un oasis que yo quise llamar, en cuanto para conservar estas áreas para que las abejas no se puedan extinguir. No sé si me pueden complementar con algo, grupo, porque esto lo armé sola al final, Bueno, con mis palabras, pero lo no, hicimos dale, Dami, en conjunto con mis palabras. Dale, Ignacio, dale. Después le doy. No, que fue interesante porque a nosotros se nos planteó en el fondo una especie de conflicto tecnológico, ¿no? Entre usar drones para dos tecnologías, digamos, contrapuestas en competencia, lo cual generó un grado de frustración en el grupo, o sea, como que al final estábamos medio enredados, pero para mi gusto fue muy interesante lo que ocurrió. Eso nada más. Claro, y agregar en relación a los sistemas de inteligencia y a la interculturalidad, no solo la valoración de los elementos ecosistémicos, sino que también la integración de los elementos y de las especies nativas. Parte de los ecosistemas oriundos y no solo de las abejas, que es convencional como que se utiliza para la polinización, sino que la valorización de lo oriundo dentro de este proceso y la integración de los sistemas agroecológicos como parte del ecosistema en sí. Así que eso también agregar. Claro. Bueno, y para finalizar esta parte, yo agregué como el rol que se me podía ocurrir de la universidad, considerando que ellos pueden, como también mencionaron Benjamín, que él desarrolló una aplicación para esto, hacer algo como un monitoreo centralizado de estos focos de zonas de recuperación y que la universidad pueda desarrollar estos sistemas, que los mantenga y también los opere de manera centralizada, y que también se puedan realizar talleres donde se sociabilice este conocimiento del desarrollo
y que también la instalación se realice mediante talleres o capacitaciones con las comunidades, en el caso que se ocupe o se instale en ciertas comunidades indígenas, que se invite a la comunidad a participar en estos talleres de instalación y se cree esta como zona de recuperación en conjunto. Eso fue nuestra... Gracias, Sí, muy Rocío. lindo. No lo veo tan fantasioso, lo veo como puede ser una realidad, muchachos. Excelente. Lo felicito y, como digo, bueno, disculpa Ricardo que me tome la palabra, pero bueno, un poco el programa de pueblos indígenas de la Escuela de Ingeniería apunta un poco a eso, porque que esa conexión de la universidad al servicio también de los pueblos y de la naturaleza. Así que es cosa que, bueno, ahí Rocío ya es ingeniera, me parece, así que eléctrica. Sí. Y ella también estuvo en los territorios a través del programa, así que contenta. Bueno, eso. Vamos a decir la Sí, fue palabra una de la muy mía. linda experiencia. Qué buena. Qué interesante lo que plantean, y qué bonito, por cierto. Y sí, pues toda una disyuntiva abejas drones. Igual, claro, está especulativo, da para pensar hacia dónde vamos y qué queremos también, ¿no? Como la tecnología avanza tan rápido a veces mucho más rápido incluso que la capacidad de legislar sobre ella, pues, ¿no? Igual es preocupante eso, como... Entonces sí, necesitamos como pensar y estar ahí aguja al respecto, para que seamos nosotros los que decidamos al final, pues, ¿no? Muchas gracias. No sé, recuerden por favor llenar la asistencia. Muchas gracias, Carla, por estar ahí siempre recordándolos. Es importante para nosotros. No sé, Cristian, ¿quiere Sí, alguna? para ir finalizando y hacer como entender dónde estamos metidos en estos momentos, entender que un proceso de innovación, cierto, parte desde la imaginación, para luego ir con la creación y luego la innovación, que sería la materialización. Entonces, en estos momentos estamos en el imaginar, pues, en el propósito, bueno, entender también diseño, la etimología de diseñar viene de designar, de dar un signo, un propósito hecho forma. Entonces, para llegar a ese propósito, esa intención, todas las sesiones anteriores hasta ahora hemos estado buscando ese propósito, esa intención y entender hacia dónde queremos apuntar, pues en este caso la tecnología, hacia dónde nos queremos dirigir, y sería como esta primera columna, ¿cierto?, del propósito, que es el imaginar. Para luego ya en la sesión 5, que ya nos vamos a empezar a estructurar, a empezar a materializar estas ideas, la sesión 5 pues vamos a empezar a hablar de las tecnologías de vanguardia, y ahí también vamos a empezar a hacer el kit tecnológico de que ya lo hemos conversado. Entonces Dori junto con Benjamín nos van a hablar sobre las distintas posibilidades que existen hoy en día tecnológicas electrodigitales, ¿cierto? Y ampliando el tema de las tecnologías, y entender que la creatividad, ¿cierto?, aparece de las relaciones que antes no habían. Pues primero tenemos que tener un mapa, un contexto de antecedentes de información y empezar a hacer esos nexos donde antes no lo habían. Entonces, desde la sesión siguiente, ¿cierto?, vamos a empezar a la creación, para luego ya la etapa final del taller, que serían los últimos meses, que serían el desarrollo de los prototipos, de la idea, de las propuestas conceptuales que nosotros vamos a ir desarrollando en conjunto. Así que vamos súper bien. Muchísimas gracias a todos por la participación, la idea, la creatividad. Y nos esperamos entonces para la sesión siguiente, que sería me parece que era el 7 de agosto, sábado 7 de agosto. Recuerden ahí marcar la asistencia, como dice Carla, y les van a ir avisando, ¿cierto?, las personas que estén interesadas por el kit, que no han llenado el formulario, por favor escribirnos, pero como les digo, ya está de los que ya llenaron el kit, por ejemplo, Lautaro, que estaba por ahí, que sí está inscrito en el tema de Concepción. Y Renato también. A los de Santiago Renato también le han ido llegando. Regiones les va a llegar. Así que ya se está moviendo. Viene de regalo también un kit de habas, de agua, super agua dulce también, para que las vayan cultivando, que fue la recomendación que nos dio la profesora Paola Silva en la sesión anterior, para que vayamos generando, ¿ya? Así que nada, muchísimas gracias, excelente la imaginación, la creatividad que sigue ahí surgiendo, para que... Sacaremos un registro. Para que en conjunto, ¿cierto?, vayamos creando este buen vivir. Así que Chaltumay, Tumangen, Kiumemongen, Compuche.
Prendamos las cámaras un segundo para que nos saquemos una foto como si estuviésemos conectados todos, sabemos que estamos como a la distancia en la virtualidad. Pucha, Claudia, ahí saluda. Lo siento. Claudia va a salir con la mantita de visibilidad. Gracias por venir. Gracias por compartir, nos vemos muy pronto. Y aquí va el pantallazo, a la cuenta de 3, 2, 1, va. Ya está. Muchas gracias. Fue buen. Gracias. Chao, Muchas tienen gracias. gran día. Ahora Muchas gracias. Creo que hay algo, escuché.